tardes a todos. Sean bienvenidos de nuevo al Fundamenta Conturum. Afortunadamente pudimos darle continuación al seminario y esperemos que todo el semestre siga así. Si, como decía la doctora Cheto, si alguien quiere participar o sabe de alguien, algún profesor, algún amigo de ustedes que quiera participar, que sepa que tenga un tema de investigación relacionado a fundamentos, pues con todo gusto estamos abiertos para recibir cualquier tema relacionado a esto. Y bueno, hoy va a ser nuestro primer seminario del semestre y vamos a modificarlo un poco. El sentido, el objetivo por el cual decidimos probar este nuevo formato es para que ustedes, audiencia, sean más participativos, sean más activos, porque aunque el seminario tradicional pues es informativo, queremos un debate más abierto, porque como estamos tratando temas de fundamentos, es lo que queremos saber sus ideas, lo que ustedes piensan o lo que ustedes están más interesados en saber que se platique aquí. Entonces, con ese fin, el formato es de que tenemos hoy al doctor Benito Juárez Saubre. Él está de postdoc en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas. Y el formato va a ser que él nos va a presentar un tema de fundamentos matemáticos de la teoría cuántica y va a ser 30-35 minutos y posterior a eso vamos a hacerle una pequeña entrevista a él con el objetivo de que todos tengamos la oportunidad de conocerlo. Porque para darnos un poco de la idea de qué es lo que está presentando, por qué lo está presentando y queremos saber más sobre él. Entonces esperamos que se pueda seguir repitiendo este formato para conocer un poco más a los expositores y pues saber cuál es su postura respecto a los fundamentos. Bueno, sin más que agregar, pues le doy la palabra a Benito. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a los organizadores, a Ana, Andy y Miguel. Y pues sí, como comentaban ahora, me sugirieron una especie de charla un poquito corta, que no me ocupara toda la hora, para que después hubiera algunas preguntas, ¿no? Entonces, a ver, yo les voy a platicar de un poquito los fundamentos matemáticos de la teoría cuántica. Entonces no voy a entrar a detalle a platicar de modelos particulares, sino que voy a hablar más bien del punto de vista axiomático que se ha diseñado primero para la teoría cuántica no relativista y después para las teorías de campo. Primero las teorías de campo que están en armonía con relatividad especial, es decir, que tienen una invarianza de Poincaré en su definición, está axiomáticamente impuesta y que es una parte central de los axiomas. Después, como por supuesto en nuestro entendimiento del universo, las cosas no pasan en un espacio-tiempo de Minkowski, sino que hay gravedad, eso produce curvatura, y entonces voy a hablar de los axiomas de la teoría cuántica de campo, pero ya en fondos curvos. Entonces, la idea que voy a seguir, bueno, por supuesto estos axiomas tienen cierta estructura matemática, entonces es también por lo que vamos a ir pasando en la discusión y por eso son fundamentos matemáticos de la teoría cuántica, ¿no? Y en lo que voy a tratar de hacer un poco hincapié, porque entiendo que a esta comunidad le interesan mucho los fundamentos, pero desde el punto de vista de lo que, digamos, de lo que ahora la gente llama filosóficos, ¿no? Que podríamos decir son fundamentos de la interpretación de la teoría, ¿no? Entonces, un poco de lo que se va a tratar la cosa es que yo les voy a enseñar primero los primeritos axiomas que se escribieron y después los de teoría de campo. Y es curioso que cuando uno lee estos axiomas se da cuenta que los axiomas de teoría de campo se tratan de generalizar una parte de los axiomas originales y la otra parte como que no la tocan. Entonces eso es una curiosidad casi hasta sociológico, porque la teoría de campo se desarrolló en quizás departamentos
en el sentido, voy a usar la palabra, ortogonales, a donde la gente pensaba en cuáles eran los axiomas o las interpretaciones, ¿no?, de lo que quería decir la teoría cuántica. Entonces es una puntito en el que voy a hacer énfasis, ¿no? Entonces vamos a empezar para que nos quede después tiempo de hacer el grill, como dicen en inglés, ¿no?, que es cuando echan humo a la parrilla y todo, ponerme de piñata yo y entonces que la pasen bien ustedes, yo no sé. Bueno, entonces vamos allá, ¿no? Ok, entonces este es el plan que les acabo de platicar. Voy a empezar. Los axiomas de Stoneford-Neumann son los axiomas de la mecánica cuántica no relativista, y después hay unos axiomas de la teoría de campo, que son estos dos. Bueno, en realidad son tres sistemas axiomáticos que hay aquí, pero digamos que están en dos grupos, ¿no? Unos que ponen la invarianza de Poincaré, cuyo objetivo era unificar con relatividad especial, y otros que buscan hacer esto en cualquier espacio-tiempo. Esto es más, digamos, este sistema axiomático es más reciente, ¿no? Tiene sus raíces en los 50, pero en verdad está, digamos, destilado a inicios de este siglo, ¿sí? Entonces es una cosa moderna para los estándares. Y después voy a conectar con estos problemas interpretativos o filosóficos, como la gente les llama. Bueno, los de Stoneford-Neumann son los que, quizás si ustedes ya estudiaron mecánica cuántica, estén bastante familiarizados con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un poco la mecánica cuántica, no? Bueno, desde el punto de vista de hacer los cálculos, tenemos una cinemática, una dinámica y una reglita para decir qué pasa cuando hacemos mediciones, ¿sí? Entonces están estos tres axiomas, ¿no? La cinemática nos dice que los estados son rayos en un espacio de Hilbert, ¿sí? Rayo simplemente quiere decir que si yo tomo un vectorcito y lo multiplico por un escalar, los identifico en una clase de equivalencia. Y por supuesto, si pido una normalización, esto simplemente quiere decir que las cosas son lo mismo módulo fases, ¿verdad? Y los observables de la teoría simplemente son operadores que actúan sobre los vectores del espacio de Hilbert, ¿no? Estos vectores se llaman las funciones de onda. Los operadores pues son los observables, por supuesto, y típicamente se pide que sean autoadjuntos, ¿sí? A veces para escribir ciertas teorías hay que relajar esto un poquitín, pero digamos que eso ya sería una relajación del axioma, pero no es muy interesante, o sea, no tiene gran importancia, digamos, ¿no? Hay una dinámica, ¿sí? Tenemos un estado inicial y hay una ley de evolución, ¿no? Típicamente la conocemos todos, es la ecuación de Schrödinger. Y por supuesto la ecuación de Schrödinger es equivalente a la evolución de Heisenberg, en la que en realidad pedimos que los estados evolucionen de forma trivial y que los observables sean los que tengan una ley dinámica. Podemos ir de uno al otro sin mucho problema, ¿no? Es decir, esto podría haber escrito este axioma en la imagen de Heisenberg si hubiera querido, ¿sí? Pero digamos que la ecuación de Schrödinger es bien conocida, entonces es una forma práctica de presentar el axioma, ¿sí? Y luego el que le interesa mucho a la gente que está preocupada por la interpretación de la mecánica cuántica, las interpretaciones posibles o admisibles de estas matemáticas que escribimos, es el axioma 3 un poco, ¿no? Que tiene que ver con las mediciones, ¿sí? Para ello hay muchas sutilezas, por ejemplo, qué es una medición, qué es un aparato de medición, etc. Desde el punto de vista axiomático no decimos nada de cómo es un aparato de medición, etc. Simplemente decimos que si una medición se realiza,
Entonces, el numerito que podemos registrar a partir de esa medición en nuestro aparato, a donde va a apuntar una agujita o lo que sea, simplemente es un número que está en el espectro del operador. Como este operador es autoadjunto, entonces este es un número real, ¿verdad? Digamos de que de ahí viene la importancia de esto. ¿Sí? Hay una probabilidad de que yo encuentre como resultado de esta medición, ¿sí? Entonces aquí me estoy imaginando que por simplicidad uno puede pensar que esto tiene espectro discreto y entonces que ρ es realmente un autoestado de R. Si este fuera un operador con espectro continuo, entonces habría que generalizar esto, pero de una forma muy sencillita. Pero por razones de claridad, digamos que admitamos que tiene honestamente estos autoestados, ¿sí? Y entonces la probabilidad de que yo mida R es simplemente proyectar el autoestado contra el estado del sistema y tomar su módulo al cuadrado, ¿sí? Y entonces esa es la probabilidad de que yo mida R. Si yo quisiera después preguntarme cuál es la probabilidad de que mida R2, entonces tendría que proyectar contra un ρ2, digamos, que cumpliera esta relación, ¿verdad? Y esta se conoce como la ley de Born. Y finalmente hay una ley de la medición que dice que después de que yo mido un sistema, el sistema colapsa, ¿sí? al autoestado justamente. Aquí le puse otra letra, pero podemos decir que colapsa a ρ, ¿sí? Es el autoestado de lo que el autoestado del operador, ¿sí? Con autovalor R, en este caso, ¿sí? Entonces aquí la atención, digamos, de lo que la gente llama problemas filosóficos o problemas interpretativos es que de cierto modo 2 y 3 son leyes dinámicas y uno no está completamente seguro a partir de estos axiomas cuándo usar qué, ¿sí? O sea, cuando el sistema está evolucionando bajo la ecuación de Schrödinger tenemos una cosa y de repente queremos medir y la cosa salta de forma un poco abrupta, ¿sí? Si uno tuviera una forma clara de decir que es un aparato de medición, etcétera, entonces esto no sería un problema. Cuando ocurre una medición, etcétera, esto no sería un problema, ¿no? Bueno, estos son entonces los axiomas de la mecánica cuántica no relativista. Después vinieron los esfuerzos por hacer estos axiomas relativistas o hacer la teoría relativista. Por supuesto, ahí es el nacimiento de la teoría de campo. Primero la teoría de campo en fondos planos de Minkowski, y después eventualmente mucho tiempo después la gente se preocupó por hacer cosas en fondos oscuros, en especial cuando Hawking encontró estos resultados increíbles de radiación de agujeros negros, etc. Y entonces la gente se emocionó mucho y dijo que realmente había que hacer esto en fondos oscuros también. Bueno, entonces los axiomas digamos de la teoría de campo, variante de Poincaré, son un poquito más de axiomas y de hecho es muy difícil construir teorías que cumplan estos axiomas, ¿sí? Este fue un programa muy importante a mediados del siglo pasado, tratar de construir teorías de campo de forma rigurosa que cumplieran los axiomas de Weismann, que les voy a decir ahorita. Pero lo más importante está en rojo, ¿no? Que hay ciertas teorías que utilizamos que no sabemos si cumplen estos axiomas, ¿sí? Pero que funcionan muy bien. Y es muy importante porque es una pregunta que vale $1 millón. Entonces, si alguien se anima a trabajar en eso, puede ganar mucho dinero. En fin, los axiomas de Weismann, ¿no? Estos son los primeros, primer intento de axiomatización de la teoría de campo, ¿sí? Entonces también hay un espacio de Hilbert donde viven los estados, ¿sí? Pero en ese espacio de Hilbert lo importante es que el grupo de Poincaré está representado unitariamente, ¿sí? Entonces yo tengo una representación unitaria del grupo de Poincaré. ¿Por qué unitaria? Porque quiero que los observables y principalmente los observables puedan transformar de forma covariante. Entonces que puedan transformar como transformaciones unitarias
ante transformaciones del grupo de Poincare, que es la simetría que tiene el espacio-tiempo de Minkowski. Por eso es que es central, ¿no? Ahí viene un poco este aspecto de unificar con relatividad especial, ¿sí? Ahora, existe además un estado distinguido, y es único, que es el vacío. Entonces el vacío, si yo hago una transformada de Poincare, una transformada especial relativista, se sigue viendo vacío. Ese es el axioma importante del asunto. Hay otro axioma que se llama el axioma de espectro positivo, ¿sí? Entonces estos operadores unitarios tienen ciertos generadores. Entonces los generadores, digamos, vamos a llamar en particular para las traslaciones tenemos los operadores de 4 momentos, ¿sí? Y vamos a pedirle a esos operadores que sean una propiedad de positividad. Entonces esto es esencialmente decir que la energía es positiva, y el otro es otra propiedad que tiene que ver con el espectro de los operadores de momento, ¿sí? Es decir, que las cosas tienen momento dentro de lo que se llama el cono de luz futuro, que quiere decir que simplemente las cosas se van a propagar causalmente. Entonces es un axioma que tiene que ver con la positividad de la energía y con el movimiento causal de las partículas, si quieren verlo de esa manera, ¿sí? Los observables, en este caso, ya son campos cuánticos, ¿sí? Entonces, usualmente en un libro de teoría de campo los escribimos como phi de x, pero en realidad son distribuciones con valores en operadores. Eso quiere decir que yo tengo que tomar una función de prueba y formalmente integrarla contra este kernel phi de x, ¿sí? Tienen que estar definidos apropiadamente en un cierto dominio, ¿no? Esto puede ser, lo escribo porque este operador en realidad no tiene por qué ser acotado y típicamente no lo va a ser. Entonces tengo que decir algo acerca de su dominio. Entonces, una función de prueba simplemente quiere decir, yo me tomo por ejemplo una función que decaiga muy rápido en infinito, o una función de soporte compacto, suave, si quiero localizar este observable en una región, ¿sí? Entonces digo que esta función tiene soporte en esa región donde me estoy imaginando que este observable está localizado, ¿sí? Pues recuerden que estos son axiomas, ¿no? Entonces, una pregunta interesante es ver si realmente todos los observables son de esta forma, ¿no? Eso es lo trivial. Bueno, hay una transformación de los campos que es simplemente una transformación de covarianza ante el grupo de Poincare, que son estos operadores unitarios de los que, por supuesto, como el grupo de Poincare está representado unitariamente en el espacio de Hilbert, entonces estos unitarios están aquí, ¿no? Entonces A, aquí debería haber una coma. A me refiero a un parámetro de traslación y alfa me refiero a una transformación de Lorentz, ¿sí? Que es una transformación, una especie de rotación generalizada en el espacio de Minkowski, ¿sí? Pues rotación en sí, lo que se llama boost, que son especies de rotaciones en el tiempo y una dirección espacial, ¿sí? Y hay una propiedad que tiene que ver con las relaciones de conmutación o anticonmutación, que también se impone axiomáticamente en teoría de campo, que me dice que si F y G están, recuerden que tienen un soporte compacto, me las puedo imaginar así, y están muy alejadas la una de la otra espacialmente. Entonces si yo hago un dibujo así, y me imagino que aquí está el soporte de F, aquí está soportada F, y aquí está soportada G, ¿sí? Y esto quiere decir que están espacialmente separadas, y estos son trayectorias de fotones, si quieren verlo así. Entonces, en el caso de bosones, estos observables conmutan, y en el caso de fermiones, estos observables anticonmutan, ¿sí? Y después hay un axioma dinámico que va a tener que ver con qué teoría en particular uno está interesada, y una cosa después que se llama time slice, en la que no quiero entrar mucho en detalle, pero que tiene que ver con la dinámica, una ley dinámica para los campos. Entonces, digamos que estos son los axiomas que
de acuerdo con Whiteman y la gente que estaba interesada en el... quizás todavía hay algunos pocos valientes, que está interesada en la teoría de campo constructiva. Entonces estos son los axiomas razonables que una teoría de campo debería respetar. Como decía, no es obvio que muchas teorías de campo que usamos realmente satisfagan estos axiomas. En particular, una de esas preguntas del milenio es si Yang-Mills cumple estos axiomas, ¿no? Es una pregunta abierta. Lo que sí sabemos es que es muy difícil probarlos rigurosamente. Después viene, me parece a mí, lo que es un salto de abstracción en el punto de vista axiomático de la teoría de campo. Y este es un paper de los 50 que escriben Haig y Kastler, donde lo que dicen es, bueno, toda la teoría que hemos escrito hasta ahora de la teoría cuántica se trata de espacios de Hilbert y operadores en espacios de Hilbert. Y esos operadores cumplen ciertas propiedades. Pero ¿qué pasa si nos olvidamos de los espacios de Hilbert y los operadores y nos vamos realmente a lo que es, de acuerdo con Haig y Kastler, la esencia de lo que son los observables, ¿no? Entonces lo que ellos dicen es que los observables simplemente forman una álgebra abstracta, y esa álgebra abstracta después nosotros vamos y la representamos en un espacio de Hilbert, ¿sí? Entonces una realización particular de la teoría cuántica en espacio de Hilbert simplemente es una representación, pero nosotros podemos representar las cosas de distinta manera. Esa es la idea. ¿Preguntas? Pueden hacerlas en cualquier momento, aunque después viene la sesión de piñata, pero si alguien quiere preguntar algo ahora mismo, no hay problema. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, bueno, la propiedad principal de los observables es que son locales, es decir, que están confinados a regiones, si quieren, compactas. Aquí está escrito de forma un poquito más técnica, pero lo que nosotros hacemos en un laboratorio y lo que podemos observar está definido en una región compacta, y los laboratorios son regiones pequeñas, y entonces deberíamos poder describir toda la teoría cuántica en términos de cosas que pasan localmente, ¿sí? Es lo que dicen ellos, ¿sí? Los observables son locales. Por supuesto que los estados no son locales, ¿ah? Pero aquí no estamos haciendo nada de estados, estamos hablando de observables. Entonces, a cada región, que ellos llaman un abierto de R4, ¿sí? Donde R4 con un poquito más de estructura es el espacio-tiempo de Minkowski, ¿sí? Entonces cada región abierta de aquí, con cerradura compacta, que simplemente es una cosa ahí técnica. Entonces me imagino una regioncita, ¿sí? La cual voy a llamar B, ¿sí? Entonces en cada región B asocio un álgebra abstracta que tiene la estructura de una álgebra C estrella. Eso sí, a alguien le interesa, bueno, platicamos que eso, pero si no, después van a un libro o en Wikipedia buscan álgebra C estrella y listo, ¿sí? Pero el punto es que el álgebra de operadores va a formar una álgebra C estrella, ¿sí? Entonces es una álgebra normada que tiene una involución y unas relaciones entre la norma y la involución. Tiene la misma estructura de espacio vectorial con la multiplicación y un poquito más de estructura, ¿sí? Entonces a cada región asocio una álgebra abstracta de observables locales, la cual voy a llamar A de B, ¿sí? Entonces tengo una regioncita aquí, por ejemplo, este es el espacio de Minkowski, pizarrón. Tengo una región aquí, ¿sí? Una región O, y aquí tengo un álgebra de observables AO, que son observables que están todos soportados en esta región. Entonces, si lo queremos pensar en términos de estos campos, ¿sí? Para tener un poquito más de intuición, todos son campos. Lo que podríamos, es un ejemplo particular, podríamos pensar que el álgebra está generada por campos, todos los cuales son de la forma phi f, ¿sí? Donde las f's tienen soportes aquí, tienen soporte aquí. Entonces por aquí va a haber una
cosa con soporte F1, etcétera, y aquí hay otro campo phi de F1, etcétera, ¿sí? Entonces estos van a generar esta álgebra. Para darnos un poquito de intuición de lo que quiere decir que los observables están soportados ahí. Tienen una propiedad que se llama isotonía, que dice que si una región es más chiquita que otra, ¿sí? B1 es más chiquita que B2, o está contenida en B2, ¿sí? Entonces el álgebra de B1, todos sus elementos van a estar contenidos en el álgebra de A de B2. ¿Sí? Si hagan una región más grande, tengo en particular los observables de la región chiquita y otros más. ¿Sí? Y luego, todo el álgebra, todos los observables de la teoría, ¿sí? Es que yo me agarro todas estas álgebras asociadas con regiones en Minkowski, las junto, tomo su unión, y después hago una cerradura. ¿Sí? La cerradura es una parte íntegra, no es importante. Pero, en todo caso, la unión de todas esas álgebras asociadas con regiones, la voy a llamar el álgebra de observables cuasilocales A. ¿Sí? Y aquí tenemos otra vez esta propiedad, que viene importada, si quieren, de los axiomas de Weismann. ¿Sí? Si B1 y B2 son regiones espacialmente separadas, ya que tengo B1 muy lejos de B2 en el sentido espacial, ¿sí? Entonces todos los observables que están en el álgebra AB1 y en el álgebra AB2 conmutan. Conmutan, por supuesto, vistos como elementos de esta álgebra. Y después el grupo de Poincaré actúa como un automorfismo en esta álgebra, ¿sí? Entonces yo puedo hacer transformaciones de Poincaré y me quedo dentro del álgebra. Esa es covarianza ante el grupo de Poincaré. Bueno, no he dicho nada de espacios de Hilbert, solo he hablado de ciertas álgebras abstractas que están asociadas a regiones. Bueno, ¿qué más? Pues para obtener en alguna teoría concreta, para obtener el espacio de Hilbert, etc., me puedo construir un objeto que se llama un estado algebraico. Y es un mapeo que va del álgebra a los números complejos. ¿Sí? Entonces yo tengo que prescribir cómo actúa en cada elemento del álgebra, a qué numerito me lleva. ¿Sí? Y debe cumplir dos propiedades. ¿Sí? Que actuando en A estrella, como tenemos una álgebra C estrella, tenemos una estrella, esto es positivo, bueno, es no negativo, aunque esta propiedad se llama positividad, pero en realidad simplemente es no negativo, y está normalizado. ¿Sí? Esas son las únicas dos cosas que le pedimos a este mapeo lineal. Si este mapeo lineal yo lo prescribo, se llama un estado algebraico. Y después hay ciertos teoremas que si yo tengo esta álgebra abstracta y doy un estado algebraico, puedo recuperar el álgebra de operadores sobre un espacio de Hilbert. Entonces yo puedo construir, a partir de este mapeo, me puedo construir un producto interno que me va a ayudar a ir construyendo un espacio de Hilbert, ¿sí? Mediante un procedimiento, digamos, que está explicado en este teorema. No es el tema de la charla, pero el punto es que desde este punto de vista axiomático yo tengo una álgebra abstracta asociada a regiones, un mapeo lineal con estas características, y a partir de ellos puedo construir un álgebra de operadores representando un espacio de Hilbert, que es lo que tenemos en mecánica, bueno, no mecánica, pero en teoría de campo. También mecánica cuántica en particular, pero aquí es teoría de campo. Finalmente, un último axioma que se pide es que el álgebra sea una cosa que se llama primitiva. Eso simplemente quiere decir que queremos que al menos haya una representación buena para la cosa. Porque yo no puedo imaginar un álgebra que no tiene nada de estructura buena, y entonces no voy a poder ni siquiera representarla de forma no trivial, ¿no? Entonces aquí pedimos que el álgebra sea por lo menos una álgebra razonable. Bueno, después estos axiomas después están un poquito más destilados para fondos curvos, y el punto es que estos axiomas prácticamente ya me dan todo. Lo único que tengo que hacer es olvidarme de la simetría del espacio-tiempo de Minkowski, del grupo de Poincaré. ¿Sí? Entonces, a cada espacio-tiempo, ¿sí? Yo me puedo imaginar cualquier espacio-tiempo,
Y le voy a pedir que sea globalmente hiperbólico, pero esto probablemente se puede generalizar con un poquito de trabajo. La gente ahora está interesada en generalizar esto, por cierto. Okay, asociamos una álgebra estrella. Aquí estoy tirando la propiedad de C estrellas. Podría ser C estrella también, pero la gente trabaja mucho más con álgebras estrella. Y esto tiene que ver con que es mucho más directo pensar en términos de teorías cuánticas de campo usuales. Si pensamos en términos de álgebras estrella y no C estrella. ¿Sí? Entonces a cada espacio-tiempo asociamos un álgebra estrella. Pero aquí espacio-tiempo quiere decir muchas cosas, ¿sí? Entonces yo puedo imaginarme un espacio-tiempo, ¿sí? Que es un espacio topológico con una métrica, ¿sí? Y si yo tomo una región de ese espacio-tiempo, ese también es un espacio-tiempo, con la métrica inducida a esa región, ¿sí? Entonces yo puedo imaginarme espacio-tiempos muy grandes, espacio-tiempos que son subespacio-tiempos de un espacio-tiempo grande, etc. Y a todos ellos les puedo asociar un álgebra estrella. Hay un postulado de isotonía, ¿sí? Que dice que si yo agarro un espacio-tiempo y lo encajo isométricamente en otro, entonces tengo un isomorfismo algebraico de esta álgebra a esta otra, ¿sí? Simplemente perdón, este no es isotonía. Isotonía es el siguiente. Isotonía es... No, este es isotonía. Isotonía se deriva de este, ¿sí? Porque por supuesto esta es una subálgebra de el álgebra AM, ¿sí? Porque estoy restringido. Entonces de aquí se deriva isotonía. Pero esto es un poquito más general que isotonía. Si tengo dos regiones causalmente desconectadas, entonces todos los observables que están en esta álgebra y todos los que están en esta otra conmutan. Y el último es este axioma de time slice que había escrito también en los axiomas de Weitman al final, que dice que si yo entonces vamos a imaginarnos que este es el espacio-tiempo. Vamos a imaginarnos que esta es una superficie de Cauchy. Eso quiere decir, una superficie de Cauchy quiere decir que si yo doy datos apropiados en esta superficie, entonces puedo, para el campo, ¿sí? Entonces puedo conocer a través de las ecuaciones de movimiento el campo en todos lados, ¿sí? Entonces este time slice lo que dice es que si yo tengo este encajamiento se llama Cauchy. Si el abierto, no necesariamente tiene que ser, pero si este espacio-tiempo N incluye una superficie de Cauchy de M, ¿sí? Entonces este es un caso particular, ¿no? Este es N y este es M. Y entonces N incluye la superficie de Cauchy de M, donde entonces se sigue que el álgebra asociada a N y el álgebra asociada a M son isomorfas. Y el isomorfismo, por supuesto, tiene que ver con que si yo conozco la solución aquí, yo conozco un campo en esta región, las ecuaciones de movimiento me lo dan en todos lados, ¿sí? Por eso hay un isomorfismo, ¿sí? Finalmente, está otra vez la noción de estados, ¿sí? Los cuales vamos a definir de la misma forma, los estados algebraicos. Y usualmente, como aquí estamos en una situación un poquito más general, hay que pedirle que tenga buenas propiedades, ¿sí? Eso tiene que ver después con que en teoría de campo típicamente nos va a interesar renormalizar ciertas cantidades y no podemos renormalizar, no podemos tener valores de expectación finitos si los estados no cumplen ciertas buenas propiedades. Finalmente con teorema GNS reconstruimos la teoría estándar. ¿Qué es Entonces, GNS, perdón? El GNS es un teorema, es el que expliqué acá, ¿sí? Tienes un álgebra de operadores, tienes un estado algebraico, y este teorema te dice cómo reconstruir los operadores representados en un espacio algebraico, con las propiedades que te interesa preservar, ¿sí? Entonces aquí, como otra vez estoy hablando solamente de álgebras abstractas y de un estado algebraico, puedo otra vez usar este GNS, ¿sí? Esa es la idea. Ok. Entonces ahora voy con voy a tratar de tocar con los problemas que
quizás a esta audiencia también les interese, que son estos problemas filosóficos o interpretativos, ¿verdad? Entonces, quiero hacer unos comentarios antes de eso, ¿no? Es interesante que las cosas que presenté antes están interesadas en refinar los axiomas 1 y 2 de von Neumann. Es decir, me hablan de espacios de estados, de observables y cómo generalizar los espacios de estados y los observables. Y el axioma 3, que es el de la medición, está un poco olvidado. O sea, aquí no hay nada que me diga dónde está la medición. ¿Qué es una medición y qué pasa cuando mido? ¿Sí? Aquí no hay nada. ¿Sí? Entonces, es casi sociológico, ¿no? La gente que está interesada en refinar estos axiomas, que está interesada, que estuvo interesada en teoría de campo en sus orígenes y ahora que sigue interesada en teoría de campo, muchos de ellos están incluso en departamentos de matemáticas. Entonces, esto quizás tiene que ver con que la interpretación de Copenhague ya estaba aceptada. Entonces eso está aceptado y ahora tenemos que entender qué son los observables y qué son los estados en teoría de campo. Por otro lado, muchos de los que estaban interesados en entender los axiomas 2 y 3 estaban en departamentos de filosofía. Por eso se llaman cuestiones, problemas filosóficos, prácticamente. No quiero decir que estén exclusivamente aquí o acá, pero sí es el caso que la gente que estaba interesada en fundamentos de la mecánica cuántica se fue mucho a departamentos de filosofía. Que están refugiados un poco, porque mucho tiempo no era respetable hablar de ese problema. Pero lo interesante es que esta gente sigue interesada en los axiomas 2 y 3 de von Neumann y es raro que hablen en términos de teoría de campo. ¿Sí? O sea, en especial, digamos, estos últimos axiomas prácticamente desconocidos para la gente que está interesada en el problema de la medición, por ejemplo. Entonces, un poco ahí son ortogonales los intereses. ¿Sí? Y entonces, como tercer comentario, los que no se han interesado en estos axiomas, pues han ganado premios Nobel. Ellos han hecho mucho progreso muy importante, ¿no? Quiere decir que si podemos hacer un montón de cosas sin interesarnos en los axiomas de la mecánica cuántica o la teoría de campo. Y eso también es muy importante, ¿no? Bueno, estos están sobre todo en departamentos de física y han hecho cosas realmente impresionantes, ¿no? Todo ha sido muy formal el avance, pero así es la física, ¿no? Todos formales, después llegan matemáticos y le pondrán los puntos y las comas donde vayan, si pueden. Ok, entonces ¿cuál es la moraleja, no? Bueno, la moraleja es que no hay que hablar de esto, ¿no? No es cierto. Bueno, entonces un poquito de cómo estoy yo quizás en contacto con estas cosas, ¿no? Entonces un poco la historia, claro, como decía, ¿no? Entonces la teoría de campos viene de que queremos unificar relatividad especial y mecánica cuántica, después nos damos cuenta que el mundo es plano y queremos hacer teoría de campo en fondos curvos, que es quizás lo mejor que sabemos hacer de forma relativamente rigurosa, relativamente, porque depende del modelo, hay modelos que no son rigurosos, hay modelos que sí. ¿Sí? Pero en esto también es importante saber qué es una medición, ¿sí? ¿Qué constituye una medición? ¿Qué implica? Entonces voy a hacer un ejemplo muy sencillo de por qué esto es importante, ¿no? Esto que está un poco olvidado en este rubro. Uno, por supuesto, de las grandes motivaciones de hacer teoría de campo en fondos curvos es que podemos calcular cuál es la energía momentum de la materia cuántica. Y después podemos insertarla al lado derecho de las ecuaciones de Einstein. Y después preguntarnos, ups, aquí no hay AB, ¿eh? Esto es lambda nada más sin AB. Es lambda GAB. Lambda es la constante cosmológica, este es un typo, ¿sí? Pero en todo caso, para los que no sean muy versados en relatividad, el lado izquierdo de esta ecuación está mal escrita porque este AB no va aquí. Describe la geometría del espacio-tiempo y el lado derecho escribe el tensor energía momentum de la materia. Y esta es una ecuación acoplada, por supuesto, con la ecuación de campo de los campos cuánticos, ¿sí? En este caso es un campo libre de Klein-Gordon, ¿sí? Podría ser otra cosa, podría ser el modelo estándar, es muy difícil de escribir,
¿sí? Y entonces, estos se llaman las ecuaciones de Einstein semiclásicas, ¿sí? Y es como el límite de lo que podemos hacer antes de hacer gravedad cuántica. Gravedad cuántica significa poner gorritos de este lado también, ¿sí? Eso es gravedad cuántica. Es muy difícil poner esos gorritos. Pero si uno se toma estas ecuaciones semiclásicas, que como ecuaciones semiclásicas deberían ser aproximadamente buenas en cierto régimen, ¿sí? Por ejemplo, si este estado es coherente, y entonces la cosa se ve clasicoide. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo hago una medición estándar, ¿no? Estoy en el estado psi y salto abruptamente a este otro estado, ¿sí? Y si salto abruptamente, quiere decir que el lado derecho no es suave, porque esto está cambiando abruptamente en algún momento, que esto también es otra pregunta importante de qué significa, cuándo ocurren las mediciones. Pero la forma más simple de pensarlo es que cambia abruptamente en un momento t, que está dado de alguna forma, ¿no? en esta teoría, ¿no? O sea, a un momento coordenado t, el estado salta. Bueno, entonces, este lado derecho no puede ser suave ante este salto abrupto. Y el lado izquierdo, por lo tanto, tampoco va a ser suave. Y entonces uno va a tener una especie de, en el tensor métrico, va a cambiar un poquito de forma abrupta. Esta ecuación. Entonces, el espacio-tiempo ya va a dejar de ser una cosa suave, y cada vez que yo realizo una medición, cambia abruptamente. Pero las mediciones pasan todo el tiempo, ¿no? Entonces, también esto mismo ocurre, por ejemplo, si uno se toma las teorías del colapso dinámico, que es una de las resoluciones, o potenciales resoluciones al problema de la medición, donde los colapsos de la función de onda pasan de forma estocástica y están metidos en la teoría, ¿no? Uno no va y mide, sino que la teoría se automide sola, ¿no? Y esto también va a ocurrir, ¿sí? Esta cosa pues no va a ser suave, el lado izquierdo tampoco va a ser suave. Bien. Solo es para dar un ejemplo de por qué pienso que en teoría de campo de fondos curvos también es quizás importante pensar en esto, ¿no? ¿Okay? Pero también es al revés, en mi opinión, interpretar los axiomas 2 y 3, que son los donde está el problema de la medición, también requiere escribir mejor los axiomas 1 y 2, ¿sí? Usando la mejor axiomatización posible. Porque, por ejemplo, yo ni siquiera podría platicarles este problema si yo nunca hubiera pasado por qué es teoría de campo de fondos curvos, ¿sí? Entonces, creo que quizás es hora de pensar en cuáles son las generaciones de todos los axiomas juntos y no solamente centrarnos en 2 y 3 o 1 y 2. Entonces eso es lo que les quería platicar. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? En este contexto, tengo la idea, quizás es muy superficial, de que en la mecánica cuántica no relativista hay problemas para describir los campos libres. Hay teorías de dispersión y todo, pero eso no está en el espacio de Hilbert de las funciones cuadradas integrables, ¿sí? Entonces, requiere una serie de trucos, digamos, para poder lograr. Y al revés, en las teorías de campos, es muy difícil describir los sistemas ligados, porque, digamos, si bien en el formalismo de Dirac se habla del mar de Dirac y todo eso, cuando hay interacciones ya uno no sabe dónde poner la rayita y decir qué es partícula y qué es antipartícula y todo eso. ¿Cómo ves eso desde este punto de vista formal, axiomático? Sí. O sea, en teoría de campo completamente de acuerdo. Cumplir con estos axiomas es muy difícil si es no trivial. Sí. En particular los de Weidmann. Los de Weidmann, la gente trabajó con mucha fe y mucha esperanza que se podía construir este tipo de... que uno podía construir Fiala 4 en 4 dimensiones y cumplir los axiomas de Weidmann. Es extremadamente difícil probar que algo así pueda hacerse con una teoría. La ventaja del... quizás la ventaja del formalismo algebraico es que uno es tan general que son buenos axiomas, ¿sí? Entonces pueden existir ciertas teorías no triviales que tengan estas características, quizás con un poco mayor de facilidad. Pero por supuesto que el problema
O sea, es el problema de toda la vida. ¿Cómo hacemos teoría de la interacción en teoría de campo? Es muy difícil. El problema tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la no linealidad, tiene que ver con la renormalización también. Y la renormalización obligatoriamente introduce ambigüedades de renormalización que hay que fijar experimentalmente. Entonces ahí el problema se vuelve más... O sea, totalmente de acuerdo, ¿no? El problema sigue ahí. Estamos hablando de axiomatización, cómo se debe ver la cosa, pero de ahí alguien va a escribir electrodinámica cuántica y es súper difícil probar cualquier cosa. Bueno, Dyson probó que sus series asintóticas no convergen, pero Dyson era muy inteligente. Por ahí hay una... No, esto... ¿Cuál fue la motivación principal o las motivaciones principales para incorporar alturas estrella al modelo? ¿Cuál fue la motivación principal? Mira, eso viene de los 50. En los 50, bueno, eso viene... La gente en algún momento se dio cuenta que podía trabajar con diferentes representaciones de las cosas. O sea, representar las cosas de forma diferente en espacios de Hilbert distintos. Y que no siempre esas representaciones estaban ligadas por transformaciones unitarias. ¿Sí? Que no estaban ligadas... pues eso es parte del teorema de Stone von Neumann. En teoría del campo, dos representaciones no necesariamente están unitariamente ligadas. Entonces, como hay varias representaciones que son unitariamente no equivalentes, la pregunta que se hizo la gente hace mucho tiempo era cuál era la mejor representación. Y entonces ahí apareció un teorema que se llama teorema de Fell, que dice que aunque no son unitariamente equivalentes, podemos hacer un montón de mediciones y seguir sin darnos cuenta de qué representación estamos. Y entonces de ahí la gente empezó a pensar que a lo mejor de lo que había que hablar no era de las representaciones de la teoría, sino hablar de lo que estaba atrás de la representación, o sea, el álgebra, la estructura algebraica. Y después uno puede ir y representarla de diversas formas, pero ya poder hacer preguntas acerca de lo que está antes de la representación. Pero eso viene, tengo entendido yo, en buena medida de que la gente se dio cuenta que existían estas representaciones que eran no equivalentes, y que después el teorema de Fell nos dijo, sí, no son equivalentes, pero no importa, te vas a dar cuenta. Entonces dijeron, bueno, pero si no me puedo dar cuenta, entonces ¿con cuál trabajo? Pues, entonces la gente empezó a decir, bueno, a lo mejor hay que trabajar con todas y trabajar antes de representarlas. Y eso tiene la estructura de una álgebra estrella o de una álgebra C estrella. La álgebra C estrella, por ejemplo, viene cuando uno trabaja con las relaciones de Weyl, ¿sí? De la mecánica cuántica o de la teoría del campo. Esas son álgebras C estrella, pero que sean C estrella o que sean estrella no es importante, ¿no? Lo que importa es que son una... Y esta historia que te conté, ahí viene que está la bueno, en este tratamiento axiomático que presentas, tú a título personal, ¿tú qué crees que sea, o sea, cuál es el camino más lógico? O sea, seguir fortaleciendo o haciendo más estrictos estos axiomas, o al contrario, hay que relajar alguno de esos como para seguir avanzando en la teoría cuántica. Mira, está claro que lo que decide las cosas son los experimentos. Si uno hace experimentos que están fuera del sistema axiomático, entonces hay que ver cuál es el buen sistema axiomático. O sea, el experimento siempre, si un día encontramos un experimento que nos aclarara entonces que la dinámica no es lo que pensamos que era, sino es otra cosa, entonces hay que cambiar las reglas de lo que estamos haciendo. Y esto será una aproximación. Pero lo bueno de los axiomas es que también nos recuerdan qué entendemos y qué no entendemos de una teoría. Entonces también creo que es valioso. Pero ¿tú crees, por ejemplo, que toda esta herramienta monstruosa, gigante, matemática, nos ha acercado un poquito más a entender la física?
Yo creo que Es sí. decir, es un poco más alejado porque es cada vez más abstracto. Sí, Entonces, en algún punto, tanta abstracción nos puede acercar a entender un poco más la física. a ver, algo interesante de esta abstracción es que conforme les iba enseñando el siguiente sistema axiomático que aparecía, si el sistema axiomático era más abstracto, pero era más flexible también. Estaba más relajado. Y definitivamente, o sea, muchas de las cosas que entendemos de teoría de campo en fondos curvos aquí están justificadas. O sea, o sea, uno puede hacer mecánica cuántica sin los axiomas de Stone-Neumann también. Y uno puede hacer teoría de campo sin los axiomas que acabo de presentar también. Y luego hay cosas muy difíciles. Por ejemplo, las teorías de norma tienen ciertas cosas tricky. Entonces estos axiomas hay que relajarlos todavía más para hacer teoría de norma. Que es los físicos de altas energías están interesados, ¿no? Entonces hay que relajarlos todavía más. O sea, creo que la abstracción y la generalidad no van necesariamente en el mismo o en el sentido opuesto, sino que puede ser más abstracto y más general o más abstracto y más particular. En este caso creo que son más generales, se han hecho más generales. Bueno, ¿Sí? No sé si... Relacionado con lo que mencionas de esa separación como sociológica, en este contexto de las teorías de campo algebraicas, ¿se llega a tocar alguna vez preguntas más interpretativas o de plano se limitan a los aspectos matemáticos? Yo conozco solamente 2 artículos de toda la literatura algebraica donde se habla de mediciones, ni siquiera de qué significa una medición, cómo se hace una medición. Y también hay por ahí en el libro de Wald una pequeña mención. En el libro de Wald de teoría de campo en fondos curvos hay una mención también de qué es una medición o de qué pasa con... Bueno, Wald habla del estado algebraico, ¿no? Entonces, el estado algebraico en la práctica son las funciones de n puntos. Imagínate que tienes un estado cuasi libre, o que es gaussiano, digamos. Si es gaussiano, la función de 2 puntos me da todo. Entonces lo que dices, bueno, medir es proyectar el estado. Entonces después de una medición, tengo que poner 2 operadores de proyección en los extremos de la función de 2 puntos, y ese es mi estado. Esencialmente sí. Pero es muy poco lo que se habla de medición y todo eso en esta literatura. Pues conozco 2 papers y el libro de Wald que hacen mención a medición. Un poquito. ¿Y entonces cómo se hacen pruebas? ¿Cómo sabes si tu teoría cuántica es correcta? ¿O cómo haces predicciones? Bueno, o sea, las predicciones que tenemos de teoría cuántica de campo, todas son lo que está hecho bueno, no todo, pero o sea, en buena medida es lo que está hecho en CERN, ¿no? Ahí son problemas de dispersión, teorías de interacción muy complicadas, scattering, etc. Eso lo cambia. Como matriz de scattering. Bueno, o sea, tú puedes hablar de matriz de scattering aquí también. O sea, el formalismo lo encajas dentro de los axiomas hasta donde puedas, ¿no? No quiere decir que van a cumplir los axiomas de forma pristina. O sea, los experimentos que conocemos, por ejemplo, el modelo estándar no está en los axiomas de Weidmann, pero ahí es donde tenemos las predicciones, ¿sí? Entonces, un poco como la pregunta anterior, o sea, el experimento es el que te tiene que decir. ¿Sí? O sea, nosotros no le podemos decir a la empresa, no cumples los esquemas de Weidmann, no, estás mal, vuelve a hacer tu experimento. No, es al revés, o sea, bueno, entonces, quizás este no es el sistema axiomático correcto, quizás hay otro. Sí, pero yo soy de filosofía. Mi pregunta, entonces, la cuestión sería más bien indagar metalógicamente, por ejemplo, en estos grupos de axiomas. ¿Indagar? Ajá, metalógicamente. Metalógicamente, Sí, ¿qué significa eso? Ir detrás de las bases matemáticas, ¿no? Directamente del formalismo matemático, ¿no? Reformular, porque bien la experiencia nos dicta ciertas cosas, ¿no? A la luz de la experiencia tenemos que trabajar en el formalismo, ¿no? Como dices, Sí. tenemos que ser pues condescientes, por así, con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, a la luz de los experimentos, yo soy muy lego en cuestiones como
físico-matemáticas, Sí. pero entiendo un poco. Ajá. Por ejemplo, hay experimentos que hablan de la no localidad, ¿no? De los huecos, de los electrones, de la no existencia del salto cuántico, ¿no? Que se demostraron hace poco que no es inmediato. Okay. Hay un pequeño... Ajá, este tipo de, digamos, de experiencias, de evidencias experimentales, ¿cómo guían la formalización nueva, ¿no? O sea, cómo vas desglosando nuevos axiomas, cómo vas quitando algunos, como por ejemplo el de Euclides, ¿no? Que por mucho tiempo creían que el quinto postulado era verdadero, y sabemos que no. Sí. O sea, a la luz de la experiencia, ¿cómo tratan este problema metodológicamente, metamatemáticamente? O sea, hay una cuestión detrás, o sea, el conjunto de estos grupos de axiomas, hay universalidad, hay divergencias, ¿cómo trabajas tú que eres matemático? Bueno, yo no soy matemático, yo soy físico. Ah, okay. Pero... o sea, creo que lo que dices es lo que tiene que hacerse, no es lo que necesariamente todo el mundo haga. O sea, Y el asunto también es que el problema es muy amplio y las comunidades están especializadas. sí. Entonces no... O sea, lo que me acabas de decir, por ejemplo, de que el delay del colapso de la función de onda o esto, eso yo no lo sabía, lo acabo de aprender. Sí. Por ejemplo, lo que decía el compañero de ser más flexibles, o sea, tener una interpretación más hermenéutica, ¿no? O sea, guiarnos bajo la luz de la experiencia. Tienen que hacerlo, ¿no? Sí. Físico experimental tiene que obedecer el experimento, ¿no? Sí, así es. Y tenemos que adecuar, digamos, la matemática, el formalismo matemático. Mi pregunta es, en filosofía vemos lo que es la metalógica, la metamatemática, ¿no? Que es el fundamento mismo Sí. de los grupos formales Sí. del lenguaje. ¿Crees que el problema está ahí? O sea, No creo que el problema esté tan lejos. ¿No crees que O sea sea, un problema de lenguaje, digamos? creo que, o sea, que me digas que tengo que entender el teorema de Gödel o no sé qué para... No creo que vaya tan lejos la cosa. Pero sí creo que hay que entender, o sea, sí creo que hay que salir de los axiomas para ver qué está bien o qué está mal. Bueno, ahora vamos a pasar a la... Pero ahí hay otra pregunta. Sí. Hay gente, digamos, desde otras comunidades, como la comunidad de información cuántica, la axiomatización se plantea al revés en varios libros. Sí. En realidad se dice, esta es una teoría de la probabilidad. El postulado 1, no el 3.3, Sí. o el 3.2, como en tu caso, es la La ley de mecánica Bohr. cuántica es una forma de hacer predicciones probabilistas. Sí. Ese es el postulado 1. Sí. Y luego te dice en qué casos puedes hacerlo, ¿no? Entonces ahí esa comunidad tiene una axiomatización diferente. Sí. Sí, también es interesante, y si esa axiomatización funcionara para todos los casos, estaría buenísimo. Pero también me parece que a veces tenemos sistemas de pocas partículas donde la cosa no es tan claro que sea probabilística. Pero es otro punto de vista, claro. Bueno, por el tiempo teníamos pensado hacer una sesión de preguntas así como esta, pero un poquito más abiertas, pero ¿quieren que se presente o quieren que se termine? Sí, ¿no? ¿Que continúe? ¿Quién vota que continúe? Bueno, entonces, los que gusten retirarse, pues, los que quieren